Mañana va a haber, para los que somos apasionados por la historia, pero sobre todo también por la historia de Santa Fe, por nuestra historia, un acontecimiento por demás de interesante, porque el Instituto Artiguista nos está invitando al lanzamiento de una colección de libros que toma a caudillos santafesinos. En este caso, por ejemplo, al primer gobernador de Santa Fe, a Francisco Candioti, a Simón de Iriondo, un tipo trascendente en la historia de nuestro pueblo. Y quiero saludarlo a el querido Julio Rondina, al Cholo Rondina, porque él es el presidente del Instituto Artiguista y quiero que nos cuente qué va a pasar mañana y cómo es esta movida que pretende instalarse. ¿Cómo estás, Cholo? Buen día. Turco Cherep te saluda. Hola Turco, ¿qué tal? Buen día para vos, para toda tu audiencia y para la gente que te acompaña. Bueno, acá estamos Eh, con Pablo Volcato y mañana el padre estaremos de él, haciendo gran la... artiguista era, Sí, lo claro. tengo, recuerdo como gran artiguista al querido Volcato padre. Sí. Así que puedo hablar con propiedad de eso. Este, Y aparte che, bueno, socio del instituto. sí, 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 Claro. sí, de la primera época, de la primera, allá por el 2011 era firme, Yo eh, creo que lo hacía para ir sí, a comer el guiso de mondongo de fin de año, nada más. sí. Bueno, algo de eso podía haber, sí, sí, sí. Me pedí a mí que lo vaya a buscar a Rincón, ¿viste? Claro, sí, 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 sí. Este, no, no, pero una hermosa familia, la de los Volcato, el hijo digno heredero intelectual del padre. Así que un saludo y desde el afecto, inclusive. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, yendo a lo que me preguntabas, Claudio, bueno, mañana hacemos la presentación de una colección dentro de una editorial de historia, se va a llamar la colección de los pueblos libres. ¿Qué idea tenemos con esto? Básicamente pensar Santa Fe desde el ideario artiguista, pero básicamente tratando de redescubrir nuestras raíces federales. Nosotros lo decimos en nuestra propaganda, ¿no? Desde un enfoque democrático, solidario y americanista, es decir, obviamente las grandes banderas que levantó Artigas en su momento tienen actualidad, tienen vigencia, pero por allí tenemos que reformularlas, ¿no? Es decir, verlas a la luz de nuestros tiempos. Eso es lo que estamos haciendo. Y en ese sentido posiblemente nos distinguimos de un instituto historiográfico en el sentido más tradicional, que solamente busca reivindicar figuras de talla, ¿no es cierto?, de cierta talla, que eso, desde San Martín, Belgrano, lo que sea. Nosotros lo que intentamos hacer es rescatarlo a Artigas, en primer lugar porque la historiografía oficial de Buenos Aires lo excluyó de nuestro, llamémosle, panteón de héroes, Uh-huh. digamos, diciendo que era uruguayo, cosa que es mentira, en un sentido histórico, ¿no es cierto? Sí, y que él mismo se Y bueno, encargaba de decirlo, ¿no? exactamente, sí, 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 sí. Él era un integrante más de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El Uruguay no era para ese entonces la República Oriental que es hoy, sino que era la Banda Oriental, una provincia más. Así que nuestra misión un poco es eso, ¿no es cierto? Volver a poner a Artigas en el sitial que se merece como un patriota del Río de la Plata. Y Uh-huh. bueno, y en ese trajín, digamos, más allá de las otras actividades que hacemos, de difusión, de tratar de bajarlo a la idea cotidiana o sencilla, pensamos en largar esta editorial que, por supuesto, tiene el sustento en la, digamos, en la editorial María Muratore, ¿no es cierto? Que es María Muratore Ediciones, que es un sello santafesino que tiene un largo recorrido, digamos, en editar autores de Santa Fe. Bueno, en este caso vamos a trabajar específicamente con la colección sobre historia. Uh-huh. Cholo, y estábamos viendo recién en imagen, para quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, la tapa de los libros. El primero es
del gobernador Candioti, el otro es de Simón de Iriondo. ¿Y qué tienen que ver, qué huella comparten Candioti? Ahora te lo pregunto ya como docente, ¿no? Candioti, Iriondo y Artigas. Bueno, a ver, empecemos por el primero, que es Francisco Antonio Candioti. Fue el primer gobernador autónomo de la provincia de Santa Fe, cuando Santa Fe logra romper la dependencia que tenía con Buenos Aires. Y Francisco Antonio Candioti es elegido gobernador gracias a la presencia de las tropas de Artigas en nuestra ciudad, digamos, o en nuestra provincia. Que desalojamos al teniente gobernador porteño que ejercía su mandato con un cierto sojuzgamiento de los ciudadanos santafesinos a través de impuestos, gabelas, etcétera. O sea que esa es la primera relación muy directa, absolutamente directa con Artigas, porque Francisco Antonio Candioti, el príncipe de los gauchos, era un aliado político, histórico de Artigas, es decir, más allá de que eran conocidos, o al menos se conocían. Recordemos que Artigas estuvo cuando se produce el 24 de marzo, el alzamiento, el 24 de marzo de 1815, claro, el alzamiento de los santafesinos en contra del teniente gobernador de Buenos Aires. Artigas bandea el río Paraná y viene a nuestra ciudad, está unos días, y luego de la elección del cabildo santafesino de Francisco Antonio Candioti, vuelve a lo que sería el Entre Ríos y la banda oriental. O sea que allí la afiliación y la cuestión artiguista está muy presente. En el caso de Simón de Iriondo, más adentrado en el siglo XIX, es importantísimo porque fue una pieza fundamental en la federalización de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido acompañó a Julio Roca, que con las tropas nacionales logra vencer la resistencia de Buenos Aires a ser un estado autónomo y le impone a la altiva sociedad porteña la obligación de ser capital del país. O sea que el neto federalismo de Simón de Iriondo, que por allí no está rescatado dentro de nuestra propia historia, ¿no? Está muy oculto, por ahí muy tergiversado, aparece en este momento, es decir, las provincias del interior sojuzgan a Buenos Aires obligándole a ser la capital. Creo que una demostración de mayor federalismo es poco vista en la historia nuestra. Por ahí uno tiene más, no sé si si el prejuicio, a ver si esa es la palabra, de asociar al patriciado, a los apellidos más patricios, con una élite y no con lo popular. Exactamente, sí, hay una cierta tradición en la revisión de la historia santafesina, o que por ahí ha anclado mucho esa idea, ¿no? De que los nuestros eran patricios, que era un sector, pero fíjate vos que Francisco Antonio Candioti, pese a ser del patriciado santafesino, por ejemplo, era un hombre absolutamente popular, era un gran comerciante, obviamente uno de los más poderosos de la época. Estaba considerado uno de los tipos más ricos del Río de la Plata por entonces, del Río de la Plata. Exactamente. Y sin embargo el tipo compartía, qué sé yo, con los peones y con el pueblo, ¿no? Él mismo se encargaba de viajar en el arreo de mulas que llevaban a la feria de Salta, mulas de su propiedad que criaba en la tierra entrerriana. Él mismo se encargaba de ir y acompañar a peones y ser parte de esas, digamos, esas travesías, obviamente infectada de problemas, ¿no? No era un paso o un tránsito pacífico el que había en estos territorios. Claro. Bueno, así que
más allá de pertenecer, llamémosle, al patriciado santafesino, era un federal, digamos. Su nombre fue propuesto en 1811 por el Cabildo santafesino para ser gobernador de Santa Fe o teniente gobernador, y sin embargo la primera junta y en general el triunvirato, etcétera, los gobiernos asentados en Buenos Aires negaban esa posibilidad, hasta que esa posibilidad se pudo hacer efectiva por la presencia militar de Artigas. Eso es una realidad indiscutible en la historia. Entonces creo que tenemos que revalorizar todo, ¿no? Otra cosa más le agrego, una cierta corriente historiográfica identifica a nuestro Estanislao López con la aristocracia santafesina, solamente por haberse casado con una mujer que provenía de esta aristocracia. Llamémosle aristocracia de escaso vuelo, no era una aristocracia de sangre, sino de cierta relevancia económica, nada más. Y bueno, y sin embargo Estanislao López era un criollo criado o nacido en los fortines, en la lucha en contra de las tribus aborígenes más indómitas, etcétera. Es decir, no. Hay ciertos mitos que es necesario en nuestra historia santafesina que es válido rediscutir. Bueno, Cholo, y entonces mañana vamos a tener la presentación, el lanzamiento de los dos primeros libros. El de Santa Fe Siriondo es obra de Ricardo Daniel Jonas, pero el de Francisco Antonio Candiotti, además de nuestro primer gobernador, es interesante que la obra es de un descendiente directo, ¿no? De Luis Candiotti. Exactamente. Está bueno. Luis Candiotti es descendiente directo de Francisco Antonio Candiotti, tanto de la familia paterna como materna, y bueno, él escribe en tono o en clave de novela, ¿no? Esta visión sobre Francisco Antonio Candiotti, que quiero aclarar, estos dos libros ya eran editados, estaban editados y se agotaron, entonces nuestro primer intento, digamos, son libros que consideramos imprescindibles, y bueno, por eso es que son quienes encabezan nuestra colección de los pueblos libres. Bueno, y mañana entonces 8:30, para quienes quieran en todo caso continuar esta charla que estamos teniendo aquí, en el Solar de las Artes, 9 de julio 29:55, presentación, entrada gratuita y buffet. Así que por lo menos de mi parte ahí nos estaremos viendo, Cholo, te agradecemos este rato. Por supuesto, va a haber buena música también, quiero aclarar. Me había olvidado de eso, bien. No, tenemos la suerte que nos acompañen tres músicos de alto vuelo de nuestra zona, ¿no? El queridísimo negro Mario Ruiz, Mariano Rodríguez y Javier Collie. Van a hacer algunas canciones, digamos, sobre todo canciones de nuestro litoral, de nuestra música, ¿no? Qué bueno que haya buenos músicos y que también esté el negro Ruiz, la verdad, fantástico. No nos privamos de darnos lujos. No podía dejar la maldad. Gracias, Cholo, abrazo grande y cariño al negro también. Abrazo grande, Turco, nos estamos viendo. Bueno, lindo mañana para los apasionados por la historia y por nuestra historia, sobre todo, ¿no? Se presenta esta colección y queríamos estar ahí presentes al menos en esta entrevista con Cholo Rondina.